Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula La existencia de Dios. La Biblia no intenta probar la existencia de Dios, ni tampoco especular sobre su naturaleza. Como es Dios, da por sentado que el Dios que se habla en ella es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno. Así lo afirma Jeremías en el capítulo 10, versículo 10, donde dice: «Mas el Señor es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno». Dios, el Señor de la Biblia, es el único Dios verdadero. Él es el Dios viviente y reina por la eternidad. Negar la existencia de Dios, la Biblia lo llama insensatez, falta de sabiduría, necedad, falta de sentido común o falta de razón. En el Salmo 14, versículo 1, David afirma: «Dice el necio, o sea, el insensato, en su corazón: no hay Dios, Dios no existe, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien». El necio que niega a Dios vive como si Dios no existiera, haciendo obras abominables, haciendo obras dignas de condena y haciendo todo tipo de mal, y lo hacen ignorando que un día Dios juzgará a todos. Los milagros y actos poderosos de Dios no se producen, no se presentan para demostrar su existencia, sino para afirmar nuestra fe y confianza y estimularnos para provocar nuestra alabanza a Dios. Te pongo un ejemplo. David, en el libro de los Salmos, en el capítulo 8, versículo 1, vemos cómo alaba a Dios. Dice así: «Oh Dios, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos». Y en el versículo 9 repite: «Oh Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra». Hermanos, Dios se da a conocer por medio de la creación y se presenta como el artista de la creación, y también se ha dado a conocer de muchas formas a lo largo de la historia de la humanidad. Es por eso que el Dios vivo es expresado en innumerables textos bíblicos. Lo vemos en el libro de Josué, en el libro de los Salmos, en algunos de los profetas, en las cartas de Pablo a los romanos y a Timoteo, y también en el libro de Hebreos. Salmo, por poner un ejemplo, Salmo 19, verso 1, David lo expresa de la siguiente manera: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». El cielo, con ese color azul tan espectacular, nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. El universo entero habla también de esa grandeza de Dios. Nadie, ningún ser humano jamás podría hacer algo así, ni tampoco producto de una explosión, lo que llaman el Big Bang, podría haber dado lugar a tanta belleza y tanto orden. El ser humano, más bien, lo que ha hecho y sigue haciendo es destruir lo que Dios ha creado por su ambición y por su maldad, incluyendo la maldad hacia las otras personas. El ser humano es el único ser viviente que mata por placer, por ambicionar poder y por dinero. El apóstol Pablo ya advierte hace unos 2000 años sobre la maldad del ser humano y que se ha ido agravando con el paso de los siglos. Le escribe a su discípulo Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, a partir del verso 2, donde dice: «Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, o sea, solo tendrán amor por sí mismo y por su dinero, vanagloriosos, soberbios, o sea, fanfarrones y orgullosos, blasfemos, se burlarán de Dios, desobedientes a los padres, ingratos, o sea, desagradecidos, impíos, o sea, llenos de maldad, no considerarán nada sagrado». Verso 3: «Sin afecto natural, implacables, calumniadores, no amarán ni perdonarán a nadie, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán muy crueles y odiarán lo que es bueno». Versículo 4: «Traidores, o sea, traicionarán a sus propios amigos, impetuosos, imprudentes, soberbios, amadores de los deleites, de los placeres de este mundo más que de Dios». Y el versículo dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita.
O sea, actúan como religiosos, pero rechazan el único poder, el amor de Dios, capaz de hacerlos obedientes a Dios, y recomienda a Pablo que nos alejemos de esta clase de personas. El ser humano, que no cree ni acepta y niega la existencia de Dios, se comporta de esta forma. Dios, a través de su palabra, hace un llamado a todos los seres humanos a acercarse a Él, con un corazón contrito y humillado, prestando oído a su palabra y obedeciendo su voluntad, y no mediante la especulación a lo que se suele recurrir. Especular es reflexionar de una forma exclusivamente teórica y humana, hacer conjeturas sobre algo sin tener conocimiento suficiente. Ante las preguntas que muchos se hacen, ¿quién es Dios? ¿Existe realmente Dios? La respuesta a estas preguntas nunca las encontraremos en el razonamiento de nuestra mente humana. La respuesta debemos buscarla en la palabra de Dios, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Esas respuestas las da el propio Jesús y las encontramos en Juan 14, versículos 8 y 9. Dice así: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta, o sea, quedaremos conformes, satisfechos. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Jesús está diciendo: he estado con vosotros todo este tiempo y todavía no sabéis quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pedís que os muestre al Padre? Y sobre la cuestión de que si Jesucristo es Dios, Pablo lo aclara rotundamente en Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 9, donde dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. En otra traducción dice disparates elocuentes, según las tradiciones de los hombres, o sea, sacados de la mente humana, conforme a los rudimentos del mundo, o sea, conforme a los poderes espirituales de este mundo, y no según Cristo, o sea, no sacados de la palabra de Dios. Versículo 9, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios en un ser humano. Dios decide mostrarse a la humanidad por medio del Hijo, encarnándose en la persona de Jesucristo. Tomó un cuerpo de hombre y habitó en medio de nosotros, para que de esta manera ningún ser humano pudiera ignorar cómo es Dios y su existencia. Jesucristo nos reveló los atributos, el carácter y la esencia de Dios, y además su plan y sus proyectos de salvación y eternidad para toda la raza humana. Esos atributos los mostró Jesucristo viviendo una vida perfecta, viviendo totalmente en la voluntad del Padre, sin ninguna relación con el pecado ni con la maldad, mostrándonos así la santidad de Dios. También, por su dedicación, compasión y misericordia, nos mostró la bondad de Dios hacia nosotros, esa tendencia a hacer el bien. Por último, por medio de su martirio, su muerte en una cruz y por su resurrección, nos muestra el gran y eterno amor de Dios, que es su esencia, a toda la humanidad. Dios quiere salvar a todos los pecadores, para eso envió a su Hijo, pero es necesario el arrepentimiento genuino y creer en la obra redentora de Cristo, aceptándolo como Señor y Salvador personal. Así que no te preguntes quién es Dios, no preguntes por su existencia, cree que Jesucristo es Dios, da un paso de fe, estudia y profundiza en las Sagradas Escrituras y encontrarás las respuestas y sobre todo encontrarás ese conocimiento de Dios que te llevará a recibir la vida eterna, empezarás a vivirla en esta tierra como un anticipo y pasarás la eternidad en su presencia. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.